Capítulo 22. La bata malva de ella caía en una cascada de reflejos hacia el piececito menudo. Todo el sol de la ventana abierta volcábase sobre la seda de tornasol puro y daba un vislumbre suavísimo al rostro, que asumía de este modo los contornos de una milagrosa aparición. La estancia, los objetos, la propia cara de Gerardo se alucinaban con el resplandor de esta lámpara irreal y maravillosa. «Así es usted una imagen perfecta del alba», dijo él con acento profundo. Entonces ella se movió, y todo pareció trastocarse por un momento y adquirir una movilidad ilusoria. Entró en la zona de sombra, y el papel de las paredes recuperó su verdadero tono, resultando, por contraste, chillón e inarmónico. Los objetos adquirieron un contorno duro y preciso, despojados de aquel halo que los había transfigurado durante unos segundos. Ahora todo recobra su verdadera y triste fisonomía, prosiguió Gerardo, porque le falta la claridad que usted irradia. Así me sucede cuando estoy lejos de usted, porque yo, Edna, yo la amo. Ella estaba de espaldas, como abstraída en alguna grave cavilación. Gerardo musitó lentamente, volviéndose hacia el hombre: «Usted tiene que marcharse. Temía que llegáramos a esto, y ahora que ya para usted es inevitable, le ruego que no vuelva a verme cuando mi marido se encuentre fuera». Su voz tenía la firmeza de lo irrevocable, y Gerardo se levantó confundido. «Yo», dijo, «adiós, Gerardo, lo he recibido con absoluta confianza porque me figuraba que era usted un hombre leal. No diré nada a César de esto, para que no sufra desilusiones». «Perdón», balbuceó él, consternado. La mujer esbozó una sonrisa triste y desengañada. Buscó la puerta de salida con un desgarramiento en el corazón y, al encontrarse afuera, le pareció que podía respirar con mayor desahogo. Apresuró su paso y torció sin motivo en la primera esquina. Estaba avergonzado de sí mismo, de su tontería, de las palabras irremediables que pronunciara y que habían deshecho todo lazo entre él y Edna. «¿Cómo llegué a equivocarme tanto?», pensaba, y pretendía reconstruir las frases que le dieron ánimo para decir aquella cosa que lo dejaba sin amigos. Porque ya no podría regresar nunca a la casa de César Barcia. Estaría otra vez confinado a su cuarto, sin otra expectativa que la de su libro, el libro que sería publicado solo por la influencia de aquel a quien había pretendido traicionar. Ya su regocijo se vería empañado para siempre por esto, y él había deseado formar en la mente de Edna una silueta ideal de su persona. Era como todos, solo le habían faltado ocasiones para delinquir. Todo hombre lleva en sí un canalla en potencia, meditó con tristeza, y no se afanaba por buscar atenuantes a su conducta, porque veía claramente, ahora, que planeó el ataque desde un comienzo, casi seguro de triunfar. Habían estado juntos 4 o 5 veces más desde aquella tarde en que hizo el inventario sentimental de su existencia. Solo en 3 ocasiones solos, las demás en compañía de César. Ese día fue premeditadamente, seguro de que el esposo no se hallaría en casa. Lo hizo temprano, luego de afeitarse y de cuidar como nunca su traje, el nudo de su corbata y el brillo de sus zapatos. Iba en son de conquista. Ahora enrojecía recordando tales minucias. Se acordaba del recibimiento cordial y de cada uno de los temas que habían tratado: libros, música, poesía. Ella estaba fluida como nunca para hilvanar sus opiniones.
Su espontaneidad fue lo que lo hizo pensar en un ataque a fondo. Esperó la ocasión propicia y ahora ya estaba lejos, definitivamente lejos de su frágil silueta y de su palabra comprensiva. Entonces meditó en su vida condenada desde siempre al aislamiento. Tal vez el arte así lo requiera, dijo tratando de consolarse, pero le sonaban a falso tales palabras. ¿Quién sabe si el arte no había sido más que un refugio para todos sus grandes sueños truncados? Se le aparecieron en la imaginación hombres inferiores a él que habían realizado sus sueños después de luchar bravamente. Pero para luchar era necesario tener fe, y a él, desgraciadamente, faltábale esta palanca decisiva. En el amor, en todas las cosas, fue siempre un abúlico. Hízose la ilusión de conquistar lo que se proponía, cuando en verdad ello llegaba solo hasta él. En la distancia, su triunfo como escritor tenía un solo aspecto halagüeño. Su prestigio atraería a las mujeres y las haría caer en sus brazos. Los cargos y los honores le serían dados por derecho propio. Ahí estaba la amarga verdad. Era incapaz de combatir con legítimo fuego por algo que no fueran cosas ilusorias, de esas que no demandan demasiado esfuerzo físico. Se desmenuzaba implacablemente, agrandando sus defectos para que ellos proyectaran una luz fría y dolorosa sobre su ser. Precisaba abrumarse de cargos que no le dejaran dudas respecto a su naturaleza, y, en verdad, lo que hacía era buscar una justificación o por lo menos un atenuante para su falta. Cuando alguien tiene fama de criminal, un delito más no lo afecta ni denigra mayormente a los ojos de la sociedad. Esto es lo que él quería, aparecer ante sus propios ojos como un miserable que actúa siempre con miras a una canallada. Pero además sus intenciones tenían otra variante, ya que no pudo aparecer ante Edna como un tipo ideal. Quería, por lo menos, dejarle la impresión de un sinvergüenza empedernido, para que no lo creyese un simple o un inexperto. Su orgullo detestaba los términos medios, o santo o criminal, y, sin embargo, su vida era de una mediocridad sin atenuantes. Todo esto carecía de concreción en su mente. Era un impulso vago que no habría podido definir jamás y a instancias del cual se movían sus divagaciones como articuladas por un reflejo. Había también algo más. En verdad, él no amaba a la mujer que recién lo despidiera. Para poder quererla hubiera sido necesario que ella lo acogiese en su corazón, porque era tan avaro de sus sentimientos que no podía darlos sino a costa de saber que quedaban bien guardados. Siempre ante las mujeres su reacción había sido igual. Bastaba una risa burlesca, un desdén levísimo, una herida sin importancia a su amor propio, para que la conquista se quedara en proyecto. Tenía conciencia de su valor intelectual y de la claridad de su mente. Por ello no podía resignarse a quedar en postura desmedrada o ridícula frente a nadie. Él hubiera deseado ser como una pieza maciza, como una proa que hiende las aguas majestuosamente. ¿Cuánto no habría dado por adquirir esa cualidad indefinible que distingue a ciertos individuos? Bastaba que ellos aparezcan para que todos sientan la impresión de hallarse ante una personalidad. Son seres reconcentrados, pero no retorcidos. Producen la idea de un perfecto equilibrio y parecen dominar cada uno de sus gestos. A él le faltaba serenidad. En su casa se sabía respetado, pero era tal vez porque todos, intelectualmente, reconocíanse inferiores a él, y porque siempre, en lo más escondido de su ser, esperaban grandes realizaciones de su capacidad. Pero, visto desde afuera, sin antecedentes ni prejuicios, ¿cómo era él? A veces había temido asemejarse a esos seres risibles
de quienes todos murmuran y a quienes se atribuyen cuanta cosa grotesca que la malevolencia quiere inventar. Sentía disgusto cuando se hablaba de alguien en este sentido hiriente y despreciativo, pero no se atrevía a defender al ridiculizado por temor de que las mofas eligieran por blanco su persona. En tales casos adoptaba una actitud neutral o procuraba desviar hacia otro campo la conversación. «Soy cobarde», se decía a veces, hondamente amargado, mas luego se consolaba pensando que a lo sumo lo era tanto como la mayoría. Seguía su camino sin apremio, embebido en sus lucubraciones mentales, pero al mismo tiempo estaba por entero presente sobre la tierra, pues esta era otra de sus características. Nunca las emociones habían podido hacerlo perder por completo el dominio de sí mismo. Evitaba siempre los extremos con tacto instintivo, y por nada en el mundo hubiese ejecutado en público actos que no fueran los corrientes. A menudo, al caminar, estorbábanle las manos de modo exasperante. No podía olvidarlas. En el bolsillo estaban mal, colgando peor. Esto le había sucedido desde adolescente. El cigarrillo vino a ser su defensa. Por eso fumaba siempre que iba por la calle. La mano en arco restablecía el equilibrio. Ahora, no obstante sentirse inseguro, no deseaba como otras veces llegar pronto a su casa. Así, el trayecto no le pareció demasiado largo. Penetró, como siempre, directamente hasta su pieza. Ya en ella se dirigió al cajón de su escritorio y sacó de adentro una baraja inglesa, sucia y ya deslustrada por el uso, con algunas cartas quebradas en la punta. Había olvidado por largos días su pasatiempo favorito y quería reintegrarse a él con premura, tal si temiera perder tiempo. Una de sus pasiones fue, hasta hacía 3 o 4 años, la de sacar solitarios. Se empecinaba en uno y podía pasarse hasta 2 horas fracasando, pero al fin lo lograba. Las trampas estaban excluidas en absoluto de tales tentativas, y aún pecaba de minucioso en evitarlas. El recurrir a ellas hubiera sido denigrante para su orgullo. Supo hacer estos solitarios en 3 o 4 formas diferentes, pero al fin lo aburrieron. Entonces inventó un juego propio, apasionante como una novela de aventuras. Tratábase de adivinar el mayor número posible de cartas, tirándolas una a una y nombrándolas por orden correlativo. Cierto día cogió un papel y se creó un adversario. Se trataba de un gran campeón llegado de Europa, a quien él desafiaba. Las cartas tenían el valor que marcaba su número. Las figuras contaban por 10 y a los ases les asignó 15 puntos. Esto, aparte de otras reglas rigurosamente establecidas, que daban mayor atractivo a estas luchas de capacidad. El juego consistía en hacer la mayor cantidad posible de tantos. Pero su creación no estaba todavía terminada. Después de aquel campeón imaginario llegaron otros, representantes de todos los países de la tierra que concurrían a una especie de olimpiadas. Entonces la batalla adquirió su verdadera emoción. Cada uno tiraba las cartas y anotaba los puntos obtenidos, y qué de escaramuzas, de cosas imprevistas, de sorpresas agradables o amargas. Hacía torneos de selección que terminaban en su triunfo o que eran interrumpidos al quedar él eliminado. La cantidad de papeles con números y cuadros que había en los cajones era fantástica. Él no los destruía para tener presentes las mejores marcas establecidas. La más grande hasta entonces era de 230 puntos de una vez, y la había logrado el representante de Inglaterra, marcado con una I latina mayúscula en el cuadro. Su mayor desesperación era no poder superar tan alta cifra.
Sin embargo, se había vengado derrotando repetidamente en torneos individuales al campeón británico. Su imaginación experimentaba con estas cosas pueriles un deleite que los demás no habrían sospechado. Las partidas se transmitían por radio a todos los países del mundo y en el éter vibraba su nombre. Ha ganado el torneo el representante de Chile, señor Gerardo Ballesteros, y se le rendían honores nacionales como a los héroes. Todo esto, a pesar de su interés y su grandeza, tenía para él algo de prohibido y ridículo. Jamás hubiese confesado a nadie, ni en broma, tales manías que se le figuraban infantiles. En el fondo, no eran ellas sino una manera de aislarse de todo lo que no tenía interés. Se daba siempre a este juego en los períodos de esterilidad o de incubación literaria, y los abandonaba al cogerlo la fiebre de la creación, porque cada uno de sus poemas tenía una gestación oscura que escapaba a la lucidez de su análisis. Cuando los elementos empezaban a germinar en su interior, a moverse confusamente en estado gaseoso, todavía sin consistencia, como sombras flotantes, él nada podía tentar para alimentarlos. Entonces era necesario desviar su atención hacia otra parte y abandonar el proceso a su curso natural, hasta obtener, cuando menos se lo esperaba, una estrella reluciente. Ahora, mientras iba tirando las cartas, ajeno a nada que no fuera esta competencia obsesionante, se hallaba lejos de todo, de Edna, de su acción bochornosa, del libro que vendría a señalar una primera etapa de su existencia, de sus amigos, del mundo físico. En torno a él había un estadio atestado de público que seguía las alternativas del torneo. Era una muchedumbre aullante que aplaudía cada una de sus jugadas magistrales. Los adversarios iban cayendo cegados por su empuje irresistible. Se presentía ya la victoria final en el ambiente. Los reporteros aguardaban para implorarle unas palabras. Los micrófonos preparábanse a oír sus declaraciones y él, impertérrito, sereno, dominador, iba sumando puntos a los que ya tenía, no en el papel, sino en una gran pizarra que todos devoraban con la vista. Transcurrió más de hora y media, dolíale un poco la espina dorsal por lo forzado de su posición, pero él continuaba desmenuzando la baraja como las hojas de un libro interminable. Al final, un reflejo malva se insinuó por las orillas de su espíritu, y él supo que allí adentro estaba gestándose un poema de luces muy tenues, a través del cual surgía un rostro, puro como una flor, de una mujer, Edna Leroux. En el comedor parecían aguardar su llegada, pues todas las cabezas tornáronse hacia él. Fue James el que le dirigió la palabra, como si lo hiciera a nombre de todos los demás. «Gerardo, a usted lo hemos elegido de juez», expresó el yanqui. «Yo quiero que mi casamiento, el casamiento de nosotros, no», añadió señalando a Lina, «se haga para el día de Navidad, el 24 del mes que va a llegar. ¿Me comprende? Pero ella no piensa como nosotros y quiere dejarlo para enero del otro año. ¿Qué opina usted, Gerardo?» «En verdad», respondió él, consultando a todos con la mirada, «este es un asunto que deben resolver ustedes dos. Pero es que nosotros no estamos de acuerdo esta vez, y será lo que usted diga». Le pareció risible que discutieran por tal niñería, pero al mirar a su hermana, que tenía fijos los ojos en él, comprendió que graves razones la impulsaban a mantener su decisión. «Creo», dijo después de pensarlo un momento, «que será mejor postergarlo hasta enero. Así tendrán ustedes tiempo de conocerse un poco más». «Oh, lo que es conocer a esta pequeña, yo me la sé de memoria», dijo el yanqui riendo. «Pero yo respeto mi palabra y será lo que usted ha dicho, Gerardo».
Los ojos de Ana se habían velado con un reproche mudo. El padre seguía comiendo, indiferente. Tito hizo una morisqueta colérica a su hermano, porque con sus palabras venía a postergar por un mes la soñada posesión de una bicicleta que le había prometido James para la fecha del enlace. Las únicas que parecían plenamente contentas eran Lina y Elsa, pero ambas ocultaban sus sentimientos con verdadero temor. «Oh, usted me la ha jugado, Gerardo», dijo James, golpeando con su puño el pecho del aludido. «Yo quise hacer una pequeña trampa y lo escogí a usted para juez. Me la ha jugado sin apelación». «Lo siento, James, pero creo que mi decisión es la justa. Usted no pensaría lo mismo si usted fuera el novio». Y todos rieron ante la salida ingenua y espontánea. «Después te aburrirás conmigo», murmuró Lina, procurando dar a su voz un tono de suave reproche. «Oh, no, pequeña, ya verás tú cómo este gringo tan grandote sabe querer a su mujercita». Durante toda la comida mantuvo intacta su jovialidad, confiaba en su fuerza y el futuro se le hacía estrecho para todos sus proyectos de dicha. Gerardo, mirándolo, pensaba en sus tortuosas lucubraciones y sentía sobre sus hombros como una pesada capa de sombras y de indecisiones. ¿Quién pudiera atacar la vida con un optimismo tan animal y puro como este que irradiaba la presencia rubia y poderosa de James?